mundial es verdaderamente encontrando a los discípulos que en cada región reaccionan al Evangelio, a los discípulos que verdaderamente pueden hacer la obra, porque nosotros sabemos que cuando les transmitamos esto, verdaderamente lo van a tomar en acción y no simplemente como un método, porque muchas personas han buscado métodos para avivar la iglesia. Muchos verdaderamente buscan alguna prosperidad económica o algún gran número para poder avivar la iglesia, y por eso se ponen a buscar métodos, estrategias, programas, pero eso no es lo que queremos transmitir nosotros. Queremos transmitir primero que Jesús es el Cristo, y a los que verdaderamente hayan tenido esta revelación, a los que verdaderamente hayan entendido este mensaje, nosotros les compartimos lo que es el evangelismo de la Biblia. Muchas personas generalmente cuando vienen a dar como una conferencia o algo por el estilo, hablan de las obras que han ocurrido con ellos, y nosotros también podemos ver que Dios ha obrado por su gracia con nuestro equipo también, pero el objetivo de compartirles este breve informe no es para nosotros poder decir qué tan grande es el ministerio que estamos haciendo o qué cosa grande estamos haciendo, sino que verdaderamente para que se den cuenta que Dios ya empezó la evangelización mundial. Esta es una obra que Dios está haciendo, no nosotros, y que verdaderamente Él desea que todo el mundo pueda ser salvo, y que en este recorrido en Latinoamérica ha permitido que ustedes escuchen este mensaje. Así que por favor me gustaría que ustedes se fijaran cuando de este breve informe cómo es que Dios había estado obrando. Nosotros no solo vamos a dar como tal vez un esqueleto de cómo se han estado abriendo las puertas, para que ustedes tengan una idea general de cómo Dios había estado obrando. Y recuerden que esto no es simplemente nuestra obra, no es una forma más, no es un método de avivar la iglesia, sino es verdaderamente para cumplir la evangelización mundial. Entonces, el pastor les contaba que 20 años nosotros, el equipo se ha estado preparando para poder cumplir la evangelización mundial, orando por la evangelización mundial, haciendo desafíos en el campo de evangelismo para poder aplicar el evangelismo de la Biblia, para poder compartir que Jesús es el Cristo, para entrar profundamente dentro de esto. Y 20 años Dios nos proveyó con mucha evidencia y preparación de esto, y cuando ya se había determinado que estábamos, listos para poder salir al campo y poder buscar a los discípulos, entonces se empezó a hacer. Los pastores oraron desde un buen tiempo para poder ayunar y determinar cuál es la región a la que Dios nos iba a guiar primero. Entonces, después de que los pastores se pusieron a orar y el equipo, después de apuntar unos 10 estados de Estados Unidos para los cuales entrar, entonces fuimos guiados por Dios para entrar primero a un estado que se llama Miami. Entonces, en Miami nosotros vemos que para salvar a Miami se necesitan poder encontrar al discípulo ahí, y por eso analizamos Miami y pudimos pues tener varias búsquedas, varios retos para poder encontrar a ese discípulo de Miami. Y a través del discípulo de Miami se abrieron las puertas de Latinoamérica, en donde se fue conectando con Cuba, se fue conectando por un lado por República Dominicana y Cuba, por otro lado con Guatemala, y el discípulo en Guatemala se abrió las puertas para El Salvador y Nicaragua, y después de El Salvador se abrieron las puertas para Colombia, y desde Colombia para Panamá, y etcétera. Entonces nosotros vemos cómo Dios va conectando a estos discípulos en cadena. Entonces no es una obra que nosotros hacemos, sino que es una obra que hace Dios. Entonces primero les voy esto fue como que un desglose general, y vamos a ver, digamos, un poco más en detalle cómo es que Dios ha ido obrando en esto. Entonces, el primer lugar es Miami. Como les contaba, Miami es un lugar en donde se oró para poder entrar, se oró en ayuno, siendo guiado por Dios. Y Miami, si ustedes lo saben, es una tierra en donde hay mucha economía de parte de Estados Unidos, y hay muchas personas que vienen a retirarse a Miami. Entonces se hicieron varias búsquedas de estos lugares, se analizó qué tipos de personas están en Miami, se fueron a universidades, a centros comerciales, a lugares a donde se iba a retirar las personas, y se les compartió el evangelio para verdaderamente ver si ellos eran aquellos que podían salvar a Miami. Pero en todo esto se descubrió que en Miami hay una gran población cubana, y entonces al descubrir este dato, entonces fuimos yendo a buscar una iglesia cubana, pero no había una iglesia cubana, ni en la pequeña Habana había una iglesia cubana. ¿Por qué? Porque todas las iglesias son latinas, no de cierto país. En fin, nosotros, yendo al campo cubano,
se habló con una organización que ayuda a los cubanos y en esto se compartió el evangelio. El presidente de esa organización, que es muy prominente, escuchó este evangelio y estuvo muy interesado, pero más que nadie era la secretaria que estaba presidiendo esta organización, que se puso a llorar, y ella, llorando, verdaderamente dijo: nuestro pastor nos había hablado de esto anteriormente, nos había dicho que verdaderamente Estados Unidos no evangeliza mucho, que no está evangelizando y que está perdiendo el enfoque de la iglesia. Me gustaría que hablaran con nuestro pastor. Entonces, con la persona que nos encontramos fue este pastor, que se llama Pastor Erwin Cardona. Este pastor al principio recibió el mensaje y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir el mensaje con él repetidas veces. Durante 4 entradas diferentes compartimos con su iglesia, hicimos seminarios con su iglesia para compartirles qué es el evangelio, que Jesús es el Cristo y cuál es el objetivo de la iglesia, que es evangelizar. Era una iglesia que se le había asignado una tarea en las primeras visitas: repartan 10 materiales o folletos de evangelismo. Y ni una persona lo pudo repartir todos estos materiales. Era una iglesia así, en donde no se compartía el evangelio mucho. Pero después de poder compartir con él repetidas veces, él confesó algo: verdaderamente en ustedes miro algo sorprendente. Lo que miro son 3 cosas. Una postura que ustedes tienen, el evangelio que ustedes tienen es sorprendente, el evangelismo de la Biblia que ustedes tienen es sorprendente, y la postura con lo que ustedes están devocionando para ayudar a los países es sorprendente. Él, al abrir su corazón, al ver cómo ocurría el movimiento de evangelismo en su país, nos abrió las puertas a poder ir a otros países con los que él estaba conectados, y él verdaderamente también fue entendiendo más y más este evangelio. Entonces aquí estamos, dando una conferencia con el grupo de personas que estaba junto con él. Este es un campo en Miami en donde se han abierto puertas para que los miembros de la iglesia puedan seguir compartiendo este evangelio. Este es el presidente de la organización cubana que les contaba que él escuchó este mensaje y por su lado fueron abiertas otras puertas, pero esto lo vamos a hablar un poco después. Este pastor Erwin nos abrió las puertas a León, México, que es en donde están nuestros hermanos que han venido ahora. León, México es una ciudad bastante católica. Nos cuentan que cuando el Papa visita México, generalmente no es que se queda en el DF, sino que se queda en León. Así de prominente la presencia católica en León, y es tanto que el pastor Erwin nos dijo que él fue a levantar una iglesia a propósito a esta región para poder salvar a esta región. En esta región pues se compartieron algunas conferencias también. Nos encontramos con el pastor Roberto y verdaderamente en este lugar ocurrió también un movimiento de evangelismo con los miembros de la iglesia que estaban involucrados. Entonces vamos a... y después de que ocurrió este movimiento de evangelismo, las personas empezaron a abrir como grupos de personas que estaban interesadas en poder recibir este mensaje, y se les fue compartiendo, y en estos grupos ocurría el evangelismo porque se añadían más personas. Esto es algo que vamos a explicar posteriormente, pero solo para que tengan esa idea general. Y esto también es otro de los grupos. Se fue compartiendo más y más en León, y después de esto pues nosotros visitamos otra región que se llama Irapuato, en donde se compartió una conferencia, y en esta conferencia también habían personas que estaban anhelantes en el evangelismo. El pastor de este lugar es un pastor que fue de la Fuerza Aérea de México, y él tuvo una experiencia de Dios en donde su helicóptero cayó a tierra, chocó y solo él sobrevivió. Entonces él quería dar su vida por el Señor y él quería evangelizar, compartía en las cárceles, compartía en las escuelas, compartía en cruzadas, pero él decía: no tengo un discípulo, yo comparto y me esfuerzo, pero yo no sé cómo evangelizar bien, por favor ayúdenme. Y fuimos a esta iglesia y compartimos un seminario, y pues con los líderes también, y entonces había una confesión en donde las personas que habían salido a evangelizar después de recibir esta ayuda decían que no es el problema las personas que están no son las personas las que están fuera de la iglesia que son el problema, sino las que están dentro de la iglesia, porque nosotros no estamos compartiendo esta verdad. Y verdaderamente ellos decían: algo cambió en mí, porque verdaderamente ese Jesús que yo compartía es lo que salva a las personas, y nosotros tenemos algo tan grande y no sabemos qué es lo que tenemos, no salimos a compartirlo. Ella lo que compartía era que ella compartió el evangelio con 4 personas, y estas 4 personas la rechazaron, se burlaron de ella, y después de eso ella no se desanimó, sino se subió a un bus en donde ella compartió el evangelio con todo el bus, y alrededor de 10 personas aceptaron. Y después de haber experimentado esto, ella
profesaba de cómo es este evangelio tan sorprendente. Se fue a la televisión y entonces eso es más o menos lo que ocurrió en las primeras entradas a México. El pastor Erwin es originario de Guatemala. Él está haciendo su ministerio en Miami, pero en Guatemala está haciendo esto y nos dijo, hay una persona que en Guatemala verdaderamente pueda aceptar este evangelio. Y fuimos a hacer conferencias. El pastor Erwin fue con nosotros y el pastor Mario Lenín Ayala es el pastor del que él nos hablaba. Él estuvo de una forma muy observadora recibiendo este evangelio, captando este evangelio, porque él había estado orando durante un año. Durante un año él había parado toda actividad de la iglesia, todos los grupos, todas las células, todo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, estamos entreteniendo a la gente nada más, no están cambiando las personas, simplemente se están reuniendo por gusto. Entonces oró durante un año y cuando nosotros entramos él se quedó escuchando este mensaje para ver si verdaderamente era la voz de Dios lo que se le compartía aquí. Esta es su iglesia, una iglesia, pues como pueden ver, es de una gran proporción, no tiene nada de qué tener envidia a él no le falta mucho, pero recibiendo este mensaje, si ustedes lo miran, lo recibe firmemente, y entonces nosotros compartimos con él más a fondo. Después vamos a ver un poco de lo que él nos confesaba. Y la segunda vez que entramos a Guatemala, él dijo, yo leí todo, desde que ustedes se fueron, yo leí el libro de Hechos. Yo verdaderamente vi si este es el mensaje que se compartía en la iglesia primitiva o no. Vi si este es el núcleo de la Biblia o no. Me puse a revisar toda la Biblia para ver si lo que ustedes decían era cierto o no. Y yo he determinado que sí tienen razón, que la evangelización mundial tiene que ocurrir y que el mensaje que Jesús es el Cristo tiene que ser proclamado. Y entonces él, fuimos a compartir con ellos también y él nos abrió la puerta a otros lugares, como a Nicaragua. Entonces él nos abrió a dos puertas a dos lugares, a Nicaragua y a El Salvador. Entonces en Nicaragua nosotros fuimos a compartir junto con él. Él también pudo predicar este mensaje. Entonces el discípulo que no solo nos conectó a este lugar, sino él fue a predicar este lugar también. Y entonces nosotros buscábamos al discípulo, pero íbamos a muchos lugares y no había alguien que entendiera este evangelio. No había alguien que verdaderamente tuviera esta revelación que Jesús es el Cristo. Muchas veces ellos escuchaban y sonreían y qué bueno, y esto es la palabra de Dios, pero no tenían esta conclusión. No era la conclusión de su vida, el eje de su vida. Para ellos simplemente era algo bonito. Pero después de compartir esto, el último día nosotros nos encontramos 30 minutos con este pastor. Él se llama Aníbal García. Él es un pastor él levanta iglesias, él ha levantado muchas iglesias, él es abogado y cuando él tiene tiempo enseña a los pastores teología. Es una persona de ese nivel, pero él al escuchar 30 minutos, ¿qué es lo que dijo? Yo siempre sentí que algo me faltaba, siempre levantando iglesias, siempre haciendo la obra de Dios. Yo sabía que algo era lo que faltaba y esto yo creo que era lo que me faltaba, que verdaderamente Jesús es el Cristo. Cuando vuelven a venir, agarremos hora, agarremos fecha, ya. Entonces, así de verdaderamente conmovido fue él por este mensaje y pudimos compartir con él más a fondo. Entonces entramos una segunda vez a Nicaragua, en donde se compartió con un grupo de pastores que este pastor había ya estado preparando. Y dentro de ellos nosotros vimos a un grupo verdaderamente que ya había escuchado este mensaje y ya había venido porque ya tenían esta conclusión. Y el pastor Cardona fue con nosotros en esta oportunidad. Fuimos a compartir a una emisora en donde, digamos, este pastor que se llama Osorno es alguien prominente de la política. Él también pudo escuchar este mensaje y se había sorprendido de este mensaje en ese tiempo. Entonces se compartió en el campo y las personas que habían participado en el seminario tuvieron la oportunidad de compartir en el campo y entonces en 3, 5, 10 minutos la gente estaba aceptando el evangelio y se convertían al Señor. Una de estas personas fue a una escuela en donde compartió con un aula y estas personas verdaderamente recibían y lo captaban y él decía, sin excepción, todos hicieron esta oración de fe. Entonces algo así es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces el pastor Mario Lenín Ayala de Guatemala nos abrió también en el recorrido la visita a El Salvador. En El Salvador nosotros estuvimos en muchas emisoras, muchas radios, mucha televisión y nosotros compartíamos este evangelio. Incluso estuvimos con él, que es un alcalde de una ciudad que se llama Apopa, y se le compartió el evangelio a él. El pastor Mario Lenín le compartió. Fuimos a una estación de radio de las Asambleas de Dios. Estuvimos con él, que se llama Jeremías Bolaños. Él es el superintendente de las Asambleas de Dios en El Salvador y tiene alrededor de 2000 iglesias. Y a él nosotros le compartíamos. Nosotros venimos por una cosa, no a levantar iglesia,
no a que se levante una organización, sino venimos a compartir el Evangelio, porque El Salvador no tiene el Evangelio. Y le explicamos desde la Biblia cuál es el Evangelio. Él era una persona muy abierta a esto, y él nos decía, verdaderamente lo que yo pienso no es diferente a lo que ustedes piensan. Por favor, compartan el Evangelio, hagan esta obra. Esto es lo que nos decía, y pues pudimos compartir con él, que él es una persona de un movimiento que se llama Tomando Dominación, una persona muy prominente, pero no encontrábamos al discípulo. Entonces seguimos compartiendo más. El pastor Cardona entró en nuestra segunda entrada también con nosotros. Compartimos en esta universidad, que es la Universidad Cristiana. Compartimos en varias regiones. Aquí es una región llamada Aguilares, aquí es otra región, y pudimos compartir. Y entonces nos encontramos con unos pastores. Digamos, este pastor se llama Roma, se llama Oscar, y ellos por, digamos, no tenían la intención de venir a la conferencia originalmente, pero ellos, escuchando esta conferencia, decían, verdaderamente Cristo es la respuesta de la política de la sociedad, y todo esto Salvador no tiene respuesta. Ya se ha demostrado que por la política, sociedad, economía y todo eso no vamos a poder resolver el problema de Salvador. Pero verdaderamente, cuando escucharon que Jesús es el Cristo, entonces ellos también tomaron esta iniciativa de compartir, y verdaderamente porque les llegó al corazón, entonces entendieron que hay que compartirlo y que esta es la respuesta. Y ellos luego nos abrieron otras puertas. Pues con este pastor también compartimos, y se llevaron a cabo reuniones. Compartimos con ella, que es alcaldesa de una ciudad que se llama Antiguo Cuscatlán, en El Salvador, que es de mucha influencia. En 5 minutos pudimos compartir con ella, y ella también nos abrió muchas puertas para que nosotros pudiéramos predicar allí en El Salvador. Luego vamos a ver lo que ellos dicen, y eso es lo que ocurrió en El Salvador. Ahora, del lado de la República Dominicana, ¿se acuerdan que les habíamos contado que nosotros habíamos visitado una organización de Cuba en Miami, verdad? Y que le compartimos al presidente, y el presidente nos decía, después de escuchar cómo el pastor Cardona había recibido este mensaje, cómo él lo había aplicado, cómo ocurrían obras, él decía, este mensaje lo necesitamos también en Cuba. En Cuba se necesita de mucha ayuda, y él nos pedía, llévense por favor un fondo, unas ofrendas para los pastores de Cuba, y también llévense algunas Biblias para distribuirlas en Cuba, porque ustedes conocen la situación de Cuba, no es una situación fácil de predicar el Evangelio. Entonces los pastores dijeron, en Cuba lo que se necesita ahora no es una ofrenda, no es una Biblia, se necesita el Evangelio original, que Jesús es el Cristo, se necesita este núcleo de la Biblia. Entonces este presidente, que se llama Dr. Teo, él asintió y dijo, sí, verdaderamente es cierto, pero como ustedes no pueden entrar a Cuba a predicar abiertamente con las personas, vamos a llamar a algunas personas a la República Dominicana para que ustedes puedan compartirles a ellos. Y eran líderes de denominaciones muy influyentes en Cuba. En este lugar se compartió con algunas personas durante una semana, y en esta semana se encontró a este pastor que se llama Alberto Garrido, y él dijo, verdaderamente ahora en Cuba se están avivando las cosas, pero es peligroso que se está avivando. ¿Por qué? Porque Cuba se está avivando con un evangelio que no es el de la Biblia, se está avivando con un evangelio que no es el de Dios. Entonces necesitamos que rápidamente entren a Cuba, por favor, para compartir este evangelio. Y gracias a él pudimos entrar a Cuba, alrededor de 4 veces pudimos entrar a Cuba. Entonces Cuba, nosotros entramos al principio no a La Habana, no a Camagüey, sino a Las Tunas, en donde verdaderamente nos abrió la puerta y compartimos un seminario. Esta es la situación de Cuba, esto es una iglesia en Cuba. Entonces se compartió el evangelio allí, y digamos, en estas situaciones se compartía el evangelio. Digamos, esta es una de las iglesias, es la iglesia más grande en Las Tunas, que es la primera iglesia bautista, y se buscó al discípulo predicando el evangelio, que Jesús es el Cristo. Para los cubanos, hasta hace como un año era ilegal evangelizar. Entonces los cubanos, ¿qué hacían? Ellos tenían ese corazón. Los cubanos son gente muy fervorosa. Cuba es como una joya entre Latinoamérica, en el sentido de que verdaderamente la gente ha sido preparada por Dios, que tiene un corazón muy puro para compartir el evangelio. Y ellos en una bicicleta, digamos, ellos caminaban 10, 20 kilómetros e iban a compartir el evangelio con las personas de este lugar, pero lo que les podían compartir era solo su testimonio. ¿Por qué? Porque esto era lo que ellos sabían. No sabían verdaderamente qué es el evangelio de la Biblia, cómo compartir el evangelio de la Biblia, cuál es el núcleo de la Biblia. Y desde que verdaderamente nosotros tuvimos la gracia de compartirles, y por gracia de Dios ellos lo recibieron, entonces ellos con una hoja, algunos solo iban con una hoja de evangelismo y les leían la hoja y la gente aceptaba, y entonces ellos venían cantando y alabando de cómo verdaderamente la gente en Cuba podía aceptar este evangelio de que Jesús es el Cristo. Entonces entramos ya en otras ocasiones también buscando a los discípulos,
Y en esta búsqueda nosotros encontramos, digamos, a bueno, él es un estudiante de seminario, él se llama Héctor Barea, él es alguien que está preparándose para entrar al seminario teológico, no es, digamos, un pastor oficialmente, digámoslo así, pero él entendió este evangelio y nos pidió ayuda y nosotros pudimos compartirle más y más, y en el tiempo, un tiempo de, digamos, como 6 meses, él levantó como 10 iglesias. Y entonces, después de esto, él siguió evangelizando con mucho fervor en Cuba, aún ahora lo sigue haciendo. Y después de esto, nosotros podemos ver más o menos cómo es la obra, ídolos que en Cuba son muy fuertes, que se estaban quemando, y siguiendo encontrando a los discípulos. Él era alguien muy poderoso y él mismo había levantado también un equipo de evangelismo en Cuba que estaba predicando este mensaje firme. Y en otra oportunidad que tuvimos de entrar en Cuba, nos encontramos con esta persona que se llama Arnold. Él es el encargado del evangelismo de la iglesia nazarena en Cuba y se encarga de toda Cuba oriental. Entonces esta persona, después de escuchar el evangelio, ¿qué es lo que vino confesando? Verdaderamente yo no conocía a Jesús como el Cristo, yo era como anatema, yo conocía a Jesús como Salvador, como mi Señor, pero no como el Cristo que verdaderamente había resuelto todo. Y yo he evangelizado, yo he levantado 86 iglesias, decía él, pero no tenía esta respuesta. Y entonces yo fui al seminario teológico en donde yo enseño ante mis estudiantes y les dije, me arrepiento. Y los estudiantes decían que él habrá tal vez sido adúltero, él habrá cometido algo, pero él decía, yo no les he predicado que Jesús es el Cristo, yo no les he predicado esta verdad. Y entonces él en muy poco tiempo, como en el espacio de unos 5 meses, de unos 4 o 5 meses, él empezó a compartir este evangelio y alrededor de 570 personas fueron influenciadas por él. Y él, teniendo una iglesia de 20 personas, él se empezó a desplazar con toda su iglesia y alrededor de 570 personas fueron levantadas por él. Y vamos a ver un poco después de esto. Aquí nos hablaba mientras derramaba lágrimas, y digamos, este es el equipo que tenía Héctor, que se estaba encargando de muchas partes de Cuba Oriental. También descubrimos a un pastor en La Habana, que sí entramos, a un pastor Arturo, y que él verdaderamente estaba escuchando el evangelio, y después de escuchar este evangelio lo compartió a un grupo de jóvenes que él tiene, porque él se encarga de jóvenes. Él tiene un ministerio deportivo en La Habana, y él reunía a los jóvenes para hacer deporte y les hablaba un poco de la palabra de Dios, pero ninguno había aceptado. Entonces él, después de escuchar este mensaje, los compartió a estos jóvenes y dice que sin excepción todos aceptaron, hasta la novia de uno que había visitado ese día o algo por el estilo. Entonces, digamos, esto es más o menos a grandes rasgos lo que ha ocurrido en veces pasadas, y les voy a dar solo algunos puntos para recalcar. Nosotros desde mayo hasta julio de este año, esto es lo que ha ocurrido más o menos. Entonces nosotros visitamos Cuba por otra vez y se compartió en La Habana este pastor Arnold, quien les había dicho que confesó esto ante nosotros. Él, después de que nosotros salimos, no solamente influenció a 570 personas, sino él buscó a personas influenciantes de cada denominación, porque él estaba muy bien conectado con estos miembros. Y entonces a cada una de las personas, algunos por 3 días, se quedó con ellos y les compartió el evangelio que Jesús era el Cristo, utilizando material en video, material escrito, todo lo que él pudiera para compartir que Jesús es el Cristo. Y de todas las personas que había compartido, él reunió a algunas para nuestra próxima entrada. En Cuba es una nación comunista, por lo que no es fácil que la gente se reúna. El gobierno impide que la gente se reúna. ¿Por qué? Porque si se reúne, entonces se va a levantar y va a hacer va a oponerse al gobierno. Eso es lo que piensa el gobierno, por lo que impide que las personas se reúnen. E históricamente ni 10 denominaciones se habían reunido en un lugar, pero digamos en esta ocasión se reunieron alrededor de 21 denominaciones, en donde los presidentes y vicepresidentes de muchas de estas denominaciones habían tenido esta revelación del evangelio y se habían unido, a pesar de sus diferencias denominacionales y doctrinales, con el propósito de que Jesús es el Cristo y que debemos de compartirlo, y que esto era lo más importante. Fuimos a hacer una conferencia en donde muchas de estas personas verdaderamente se habían arrepentido ante el Señor, y esta es una reunión final que tuvimos en donde ellos verdaderamente se habían determinado en encargarse de ellos tienen provincias, entonces de encargarse cada uno de su provincia. Hay alrededor de 16 provincias en Cuba, y ellos habían determinado en buscar los discípulos de cada una de sus provincias para poder evangelizar su provincia, y tuvimos la respuesta de que en febrero nosotros entramos de nuevo para poder
desplazar este movimiento, para poder anunciar en cada una de las provincias que Jesús es el Cristo, encontrar los discípulos y que en Cuba se dé un evangelismo a nivel nacional. Esto es una respuesta que hemos recibido. En Nicaragua también entramos otra vez, en donde aunque fueron, digamos, muy receptivos, había un grupo particular de personas que había recibido este evangelio, que el pastor Aníbal García había ya encontrado, que ya había compartido, y se fue a consolidar a estas personas. Digamos, aquí estamos en el último momento en donde nos reunimos en un seminario teológico, y las personas que iban pasando se iban sentando. ¿Para qué? Porque habían escuchado que Jesús es el Cristo, y entonces ellos confesaban de que eso es un mensaje que para ellos era verdaderamente impactante. En Colombia, nosotros entramos a través del pastor Rommel de El Salvador. Él nos presentó a un pastor, y como ustedes ya escucharon la historia, el pastor Bermúdez escuchó durante 30 minutos este mensaje. Nosotros veníamos buscando al discípulo, y el pastor Bermúdez era el quien nos había de recibir. Y al principio, digamos, tal vez nuestra primera plática, no sentimos tanto que él pudiera ser muy receptivo al mensaje, pero al proclamar el primer mensaje en 30 minutos, él, después de salir de la cabina de radio, él nos decía: si este mensaje no puede salvar al mundo, nada puede salvar al mundo. Que entonces él verdaderamente se había agarrado a este mensaje, y no sé si ustedes ya lo saben, pero él ha recorrido alrededor de seis departamentos de Colombia en este tiempo. Nosotros nos encontramos con él en febrero, y hasta la fecha de hoy él ha recorrido muchos departamentos de Colombia anunciando este evangelio, encontrando discípulos, y se ha levantado el movimiento de la palabra en cada uno de estos departamentos. Y nosotros tenemos entendido que Planeta Rica es uno de ellos, y por eso nosotros venimos aquí. En fin, nosotros en esta entrada a Colombia venimos y pudimos compartir un poco más con el grupo que estaba consolidado en ese entonces. Entonces en esta reunión habían grupos que venían de Arauca y digamos de otros lugares también. Y en este grupo particularmente estaba digamos este pastor. Este pastor es un pastor que había visitado desde otro país, de Venezuela. Entonces él había escuchado ya el mensaje del pastor Bermúdez, y escuchándolo ya más digamos a más profundidad, con más tiempo, en esta reunión que nosotros tuvimos en Colombia, dijo: yo voy a abrir Venezuela, yo me voy a encargar de poder compartir el evangelio en Venezuela. Y él ahora ha invitado a personas de cada departamento de Venezuela para que se pueda llevar a cabo una conferencia en este tiempo. También, digamos, se han hablado con personas de digamos un alto estrato en lo que es la política. En El Salvador entramos de nuevo en donde esta oportunidad descubrimos a una pastora que se llama Mabel. Esta pastora estaba conectada originalmente con el pastor Rommel, y estaba conectado también con el pastor Oscar, pero ella sentía esta necesidad de que, o sea, ella estaba conectada con eso, pero no había escuchado el mensaje. Ella estaba preparando las conferencias y esto, pero no había escuchado. Entonces, en una ocasión, ella nos acompañó hasta Panamá para escuchar el mensaje, porque no sabía de qué se trataba y quería saber de qué se trataba. Y en un mensaje de domingo, más que las personas panameñas, ella fue la que captó este mensaje y confesaba verdaderamente: ahora sé que Jesús es el Cristo, que Él es el verdadero Rey, profeta y sacerdote, y que verdaderamente esto es lo que se necesita en El Salvador. Ella nos está abriendo muchas puertas, y ella incluso el día de hoy está también recorriendo muchos departamentos para encontrar a los discípulos que se van a encargar de cada departamento en El Salvador. Los pastores cubanos tuvieron la oportunidad de salir de Cuba, lo cual es algo que es generalmente muy difícil, pero nos acompañaron a El Salvador a poder compartir este mensaje. Y también el equipo de México estaba allí en esa ocasión, y pudimos tener un compartir en donde se encontraron discípulos como ella, que es la pastora Virginia, que nos compartía que ella había llegado para poder resolver el problema de que, digamos, a los 12 años las personas ya eran asesinas en esta región. Es decir, así de fuerte era la violencia, así de fuerte era todo esto, pero al escuchar el mensaje que Jesús es el Cristo, ella dijo: verdaderamente esto es lo que tenemos que compartir, porque nada más puede resolver el problema. Entonces fuimos a compartir, y digamos, ahí no solo los pastores, sino miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, estaban abriendo puertas también para poder compartir. Nosotros compartimos ahora aquí en esta escuela, en donde habían jóvenes a quien ya les había compartido esta líder. Y también nosotros tuvimos una reunión final ya en Guatemala. En este recorrido fuimos de nuevo a Guatemala. ¿Qué es lo que ocurrió? Que muchos de los discípulos que estaban ya en
ya en los otros países tuvieron la oportunidad de reunirse en este lugar, y nosotros compartimos un mensaje para todos los discípulos. Hubo un foro de lo que ocurría en cada país, y todas las personas no cesaban de decir de lo que había ocurrido en sus países, de lo que Dios hacía en sus países a través del mensaje que Jesús es el Cristo. Digamos, estaba el equipo de México también con nosotros, estaba el equipo de Nicaragua y algunos guatemaltecos. Se nos compartía, el pastor Lenin también, el pastor Bermúdez nos acompañó en esa oportunidad. Él es un pastor de Belice, que los pastores de Guatemala, mientras nosotros estábamos en otros países, entraron a Belice para poder compartir este evangelio, y este pastor tuvo verdaderamente como un interés muy fuerte, lo suficiente como para poder venir a Guatemala en esa ocasión y poder compartirnos de cómo este mensaje le había impactado. Si ven en el trasfondo están los pastores de Cuba y El Salvador, también incluyéndose a nosotros. Entonces, pues se pudo compartir, el pastor Cardona también estaba allí, y pues pudimos ir a compartir ya en otros lugares también de Guatemala, en León, México. Entramos, esta fue la última oportunidad que entramos antes de venir aquí, y nosotros entramos a compartir con este pastor que se llama Fabián, a una iglesia que se llama Puerta del Cielo. Él ya había escuchado el mensaje y reunió a las personas que podían entender este mensaje para buscar quién de estas personas verdaderamente Dios había preparado para poder salvar este lugar, que fuera a entender el evangelio y que fuera a ser como una persona preparada por Dios para poderlo compartir. Lo hicimos en su iglesia, y pudimos ir a San Miguel de Allende para poder compartir con este pastor que se llama Tomás. Y digamos de particular nota es este pastor. Este se llama Felipe Castillo. Él es alguien que tiene la iglesia más grande en León, y él durante mucho tiempo había esperado una respuesta así, que él estaba evangelizando, él había compartido el evangelio, pero verdaderamente él no tenía el enfoque de que Jesús es el Cristo, que es el ungido, y él evangelizaba con varias maneras, pero no se había dado cuenta de que verdaderamente este es el mensaje, y de que la Biblia nos dice una forma de evangelizar, y que nosotros lo estamos haciendo de acuerdo a nuestra manera, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es, pero no es así, y que la Biblia nos dice que es. Entonces derramaba lágrimas para esto. Y pues pudimos compartir aquí, que es una reunión de la Iglesia de los Hermanos de México, que están compartiendo este evangelio, que son los miembros de la iglesia que tienen estos grupos que están compartiendo. Compartimos con este pastor se llama Eliseo, y este pastor también decía, es como si yo hubiera sido un huevo, pero no tenía la yema, o sea, me faltaba el núcleo. Entonces pastores así que se van conectando y conectando de esta forma, y así ocurre la evangelización mundial. Ahora brevemente quiero que miremos algunas confesiones de algunos pastores que han recibido el evangelio para que verdaderamente se fijen, y yo les voy a dar una explicación, digamos, de qué es lo que han hecho estos pastores. Entonces este pastor, es un pastor que se llama Aner. Él está en Miami, y él es un pastor cubano que es un obispo de la denominación que es Nazarea. Entonces este pastor, al escuchar este mensaje, él tiene una iglesia, no tiene una iglesia, él tiene varias iglesias, porque como él es obispo no se encarga de una iglesia, sino se encarga de ayudar a muchos pastores. Entonces es alguien muy prominente, pero esto es lo que él confesaba después de escuchar el mensaje. ¿Escuchan bien? 이 seminario teológico, 저는 이제 많은 신학교에서 이제 공부를 했습니다. Cuando he escuchado yo que Jesús es el Cristo, y eso es cristiano 수천 번 들었습니다. Pero no he visto con tanta claridad, pudiera decir, o con tanta pasión para justificar la obra, ¿verdad? 그러나 정말 이거를 명확하게 보고 정말 이렇게 다른 사람들한테 증거할 수 있을 만큼 이 한이 있었습니다. Eso es lo que confesaban, por si no habían escuchado. ¿Cuántas veces no he escuchado que Jesús es el Cristo? Y lo he visto, me he leído muchas veces, pero nunca con tanta claridad para testificarle a los demás. Y luego él confesaba que esta respuesta es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que levantar voz de trompeta
para anunciar esta verdad, y Él nos abrió la puerta también con muchos de los que pertenecían a la organización en donde Él estaba. Ellos son los hermanos en Cristo. Entonces, también con nosotros estaba en ese mismo lugar el pastor Coyoca. Este pastor es un pastor que tiene una iglesia de alrededor de como 500 personas allí en Miami. Miami es un lugar que se le apoda como cementerio de los pastores, porque así es muy difícil hacer la obra. Pero él tiene una iglesia muy grande y él nos confesaba esto. Se puede ser un pastor con 700 personas. 지금은 뭐 교회가 될 수 있고 그 목사님이 될 수도 있지만, pero siendo un fracaso. 사실 저는 실패했다고 봅니다. No estamos tocando el corazón de la gente. 정말로 사람들의 마음을 또 이제 그 마음 충격을 줬죠. Esto es lo que nos decían, no estamos tocando el corazón de la gente. Aunque tengamos 700 miembros, no estamos pudiendo hacer la obra, nos decía aparte. Entonces, que verdaderamente el hecho que Jesús el Cristo era tan impactante para él, que él le pedía a Dios, Dios, moléstame, molesta a todos los que han escuchado este mensaje para que no puedan dormir, para que ellos puedan compartir que Jesús es el Cristo y que este fuego dentro de ellos se vuelva vida y que ellos puedan hacer la obra. Este es otro pastor, él es un pastor brasileño, se llama Pastor da Silva. Él también ha influenciado a muchas personas, no solo en Brasil, sino también en Miami. Y él, después de escuchar este mensaje una vez, él nos confesaba que verdaderamente él quiere recibir eso más directamente. Nos invitó a su iglesia de inmediato y nos abrió la puerta con el grupo de pastores de Brasil, que según escuchamos con rumores era muy muy cerrado, y él nos confesaba algo que no vamos a poder escuchar ahora, pero digamos como habían otros pastores, el pastor Lázaro, que él es alguien que decía que él no pudo dormir esa noche que escuchó el mensaje. Él decía, yo no pude dormir, yo me sentía como los discípulos de Emaús que iban en el camino y Jesús les abría las escrituras, y esa apertura de las escrituras es lo que yo sentí, es lo que confesaba él, y decía, por favor, verdaderamente nuestra iglesia está abierta, las puertas están abiertas, y todo lo que ustedes dicen es lo que está en la Biblia. Es lo que nos compartía este pastor Lázaro. Digamos, este pastor Genival, que es uno de los miembros de esta junta de Brasil que visitamos, él nos decía, en Brasil el evangelio está muy amplio, digamos, se ha extendido, se ha difundido por muchas partes, pero es un evangelio raso, expresaba él, que no es un evangelio, es un evangelio superficial. La gente va a Jesús por lo que él puede hacer, no por quien él es. Entonces verdaderamente tenemos que compartir la verdad de este evangelio, y se nos abrieron las puertas a Brasil por todo esto. Bueno, entonces, por falta de sonido vamos a tener que progresar rápido con esto. Y entonces, en base a todo esto, para recalcar y recapitular otra vez, Dios nos permitió compartir el evangelio que Jesús es el Cristo desde el principio. Entonces, desde el principio nosotros fuimos guiados por Dios para entrar a una ciudad que es Miami, y desde Miami Dios pegó el discípulo, y este discípulo nos abrió puertas a otro lugar, y estas personas que encontramos en este otro lugar están luego abriendo más puertas para poder ir a otros lugares. Y en Latinoamérica esto puede ser común, puede ser que uno pueda abrir puertas en otros lugares porque toda la gente está conectada, pero ¿cuál es verdaderamente la verdad que los movió? ¿Cuál es el evangelio que verdaderamente les dio vida? ¿Cuál es el evangelio que ellos están predicando en este momento, ahora en sus respectivos países? Y no solo en sus países, sino en todos los departamentos, lo están compartiendo en los otros países adyacentes, moviéndose aunque nadie les diga. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído, como lo dice la Biblia.
¿Y qué es lo que han visto y oído? Que Jesús es el Cristo, que Él es la solución para el hombre completo, que verdaderamente cuando compartamos este evangelio hasta lo último de la tierra, entonces que va a venir Él, y ellos se mueven con este anhelo de que la evangelización mundial tiene que ocurrir, no muchos años después, no miles de años después, sino tiene que ocurrir en nuestros días, y nosotros tenemos que ser utilizados para que Dios verdaderamente haga esta obra. Y la verdad es que nosotros no lo estamos haciendo. Aunque nosotros vengamos de Corea a compartir con ustedes, no somos nosotros quienes lo estamos haciendo. Es Dios quien está haciendo este gran mover. En 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica. Se va a levantar un gran movimiento de evangelismo que verdaderamente, con las evidencias que va a dar, entonces nosotros creo que vamos a poder entrar a otros países para que este evangelio pueda ser testificado a todas las naciones. Entonces nosotros vemos cómo estas personas, que en muchos casos podían ser de alta posición, había muchos que eran muy pobres, había unos que tenían grandes iglesias, otros no tenían una iglesia, y a pesar de esto, Dios ha preparado discípulos de todas las partes para que ellos puedan encargarse de compartir el evangelio en su respectiva región, en su respectivo país, en Latinoamérica y en todo el mundo. Y esto es lo que Dios está haciendo ahora. Esta es la obra. Y ahora solo hemos hablado de Latinoamérica. Hay otros países que se están moviendo también con este evangelio, que han tenido discípulos que se han levantado, que verdaderamente se van a levantar. Corea, digamos, se ha estado moviendo también para compartir el evangelio, y en muchas otras partes de Asia y África ya han habido discípulos que se han levantado. Por ejemplo, el pastor Arnold de Cuba, él compartió el evangelio ahora con un misionero que es, digamos, del Congo, y este misionero dice: ya están abiertas las puertas para el Congo, por favor entren. El pastor Mario Lenín, que es él entró a Zimbabue a compartir, mucho otro movimiento que se está levantando, pero lo que cuenta no es simplemente que está ocurriendo algo grande, no es simplemente que está ocurriendo un milagro y que aleluya, sino que verdaderamente por qué lo hacemos, con qué evangelio lo hacemos, con el núcleo de la Biblia, con la dirección que nos da la Biblia, verdaderamente con el fin de la Biblia. ¿Y cuál es el mensaje que predicamos? Porque muchos predicamos la palabra de Dios, pero no sabemos cuál es el centro de la palabra de Dios. Y el mensaje central de todo esto es que Jesús es el Cristo. Y con este mensaje Dios ha ido respaldando, ha ido apoyando. Él ha abierto puertas para que este mensaje sea predicado. Y esto es a grandes rasgos lo que ha ocurrido.